¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos con el ex intendente regional Pablo Tolosa, que le damos la más cordial bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Muy bien, Pablo, y llegando el final del año 2016, comienzo del 2017, que son momentos ideales para hacer algunos balances que tienen que ver con lo político. Es el penúltimo año ya de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con una serie de altibajos realmente notorios que incluso también se han percibido en la región. Y de esa perspectiva, como ex intendente y como militante UDI, ¿cómo calificas tú o qué nota le pondrías al año 2016 que termina a nivel de gobierno regional? Yo creo que ha sido un año bien complicado a nivel nacional para el gobierno. Las encuestas sí también lo manifiestan, es decir, el apoyo que tiene la presidenta es bajísimo. Y también el gobierno regional ha estado bastante complicado, tanto así que al final del año cambian al intendente Valentín Volta y colocan al nuevo intendente Arturo Molina. Ha sido un año para el gobierno regional complicadísimo desde el punto de vista político. Las elecciones municipales les fue pésimo lo que a la nueva mayoría. Hay que solo pensar que cuando yo ingresé como intendente, yo tenía en ese momento las 9 comunas en contra. Las 9 comunas de la región de Antofagasta estaban en poder en ese tiempo la concertación o actualmente la nueva mayoría. En las elecciones que me tocaron a mí, recuperamos, entre comillas, Antofagasta con Karen, que venía saliendo del gabinete que era Seremi de Salud, y a su vez también Ollagüe con el actual alcalde Carlos Reigada. Y en esta elección, con ese escenario, perdió a su vez, se recuperó, más que recuperar. Por primera vez en la historia, la comuna de Calama tiene un alcalde de centro derecha, Daniel Augusto, con un trabajo personal y excluyente de él, es decir, un trabajo de él. Aquí nadie se puede subir a los carros de la victoria. La UDI, por su parte, logró la comuna de San Pedro de Atacama, la comuna de Ollagüe, la comuna de María Elena. Y también en Antofagasta se mantuvo Karen. La Karen volvió a ser reelecta y en Mejillones está también un alcalde de centro derecha. De manera tal que del escenario que tenías cuando yo ingresé a la intendencia, de las 9 comunas en contra, el actual intendente Arturo Molina tiene, al revés, tiene 6 en contra y 3, que podríamos decir, municipalidades de la sensibilidad de centro-izquierda. Lógicamente eso es bastante malo para un resultado de la intendencia del ex-intendente Valentín Volta. Pablo, ¿tú crees que esta debacle comenzó con el caso de la ex seremi de gobierno Estefanía Carvajal, un caso que para muchos no fue bien manejado comunicacionalmente ni políticamente por el intendente Valentín Volta? A ver, yo creo que esta debacle parte un poco por un malo análisis respecto de lo que es o lo que iba a ser las elecciones municipales. Efectivamente, hubo un problema en el caso con Estefanía, pero yo no le achaco solo el tema de Estefanía. Yo creo que efectivamente el gobierno regional se involucró poco en las elecciones municipales. Hubo un poco de despliegue, uno veía que el despliegue realizado por el gobierno regional en las distintas comunas no era el que se esperaba ni el que requería las elecciones. Y también hubo sorpresas. Yo creo que la situación de Santa Berna en San Pedro de Atacama es una tremenda sorpresa. Es decir, lo que hizo Aliro Catur en esas elecciones es realmente impresionante. También en el mismo sentido... Se le ocurrió con Marcelino Carvajal también. Pero Marcelino sí en las dos últimas elecciones en las cuales Marcelino había sido reelecto, ya la diferencia de ambas habían sido pocas. Y si uno se remonta en la última elección, Sergio Vega, actual alcalde, fue con Cortés y entre los dos superaron a Marcelino Carvajal. Ya se había dado ese indicio. Efectivamente, nosotros en esa oportunidad tratamos por todos los medios de llevar a un solo candidato. No se pudo, RN llevó en esa oportunidad a Cortés y Sergio Vega fue por fuera. Y entre los dos superaron. Lo mismo ocurrió en Antofagasta con el tema de Karen Rojas y Manuel Rojas, podríamos decirlo, considerando que se ve una situación un poco similar. Lo que pasa es que, y yo siempre partí este año 2016 en una polémica, aparecer entrevista en el Mercurio, en la cual yo señalé mis aprensiones de que fueran los dos.
Mis aprensiones terminaron en el momento que la nueva mayoría no logró unificar su candidatura. Claro, les pasó exactamente lo mismo también. Y peor, porque al final la nueva mayoría llegó muchos más candidatos que los otros dos. Pero igual yo en esa oportunidad sostuve en una entrevista en el diario el error que era llevar dos candidatos. Y eso efectivamente al final se vio así. Es decir, claramente debíamos haber llevado un solo candidato. Las negociaciones no prosperaron, hubo problemas X. Lo bueno sí de haber llevado dos fue que no nos pasó lo que ya nos había ocurrido en las elecciones municipales anteriores, en Peñalolén y en Recoleta, en que llevamos dos candidatos, la nueva mayoría en su oportunidad llevó uno solo y nos terminó ganando las elecciones. En este caso, la dispersión de votos de la nueva mayoría generó que ese efecto no se produjera. Y de igual forma, la Karen, con una muy buena votación, logró ser reelecta. Pero esa es una parte de lo que podríamos analizar durante este año 2016. También hay otros factores que tienen que ver directamente con lo económico o con el cumplimiento o no cumplimiento de algunas promesas de campaña que se realizaron para regiones también durante las elecciones. Y una de ellas, por ejemplo, es este famoso proceso de descentralización que al parecer no se concreta nunca y que es más, cada vez parece encontrar más cortapisas, lo que se puede traducir justamente en esta posible elección de gobernador regional, pero en la cual aparece inmediatamente la figura de un delegado presidencial. ¿Cómo es ese análisis que se hace con respecto a esto de generar ciertas expectativas que finalmente el mismo sistema bastante centralizado comienza también a sepultar? A ver, en realidad en el tema de la descentralización yo lo dividiría en dos. Yo no creo que la descentralización parta por el hecho de elegir o no un gobernador provincial. Yo creo que la descentralización parte desde un punto de vista económico. Que efectivamente el gobierno regional tenga la posibilidad de determinar acá qué proyectos van a ser los que se van a realizar. Sobre todo porque aquí hay un mito. El gobierno regional o el CORE tiene un presupuesto bastante acotado. La mayoría de los presupuestos y dineros que se invierten en la región son sectoriales, es decir, corresponden a salud, directamente al ministerio, directamente a obras públicas, directamente a vivienda y urbanismo, directamente a educación. Y esas decisiones muchas veces las toman el subsecretario y el ministro sentado en el escritorio, que decidimos que vamos a hacer una carretera en tal lugar, sin consultar a nadie en la región, sin preguntarle a nadie en la región si eso es necesario, si no eso no es necesario. Y al final terminamos en que efectivamente desde Santiago nos terminan imponiendo proyectos que no tienen ninguna necesidad y que las necesidades locales son distintas. Es decir, hay un poco de empoderamiento de parte del CORE, que ahora son electos, y que sus facultades no fueron ampliadas. Y respecto de los gobernadores provinciales, yo el otro día escribí una columna, la primera lo titulé un rey sin trono y ahora un león sin dientes, porque, que fue la segunda parte de la columna, porque ocurre que, perfecto, se va a elegir un gobernador regional, pero ¿qué facultades se le está entregando a ese gobernador regional? O vamos a generar nuevamente, como tú dices, expectativas en la comunidad que al final no van a ser cumplidas. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en la región, ¿cuáles son sus mayores problemas? Te van a decir, educación, la prueba PSU te lo informa, es decir, te señala que esta es una de las pocas regiones que tuvimos un puntaje nacional. Claro. En Antofagasta no hubo ni uno. Claro, el puntaje nacional fue calameño, y se suma que tenemos algunos de los colegios más caros del país, ¿sí? Y aún así no tenemos puntajes nacionales. Es decir, educación es un problema real. Salud es un problema, evidentemente, es un tremendo problema que tenemos en Antofagasta. Y otro problema que tenemos en la región es la delincuencia. En esas tres materias... Vivienda, podríamos sumarlo. Y gestión territorial, que podría ser el otro factor importante. Oye, de esos temas importantes, ¿va a tener alguna facultad el nuevo gobernador regional? La verdad que ni una, porque seguridad sigue estando en manos del Ministerio del Interior y el representante del Ministerio del Interior es el delegado presidencial. Por tanto, en materia de seguridad, el nuevo gobernador regional no tiene ninguna facultad. En materia de salud,
No tiene ninguna. Todas las facultades siguen siendo radicadas en el Ministerio de Salud, en la Seremía de Salud y en la Dirección de Salud. De manera tal que en materia tan relevante como la salud de todos los antofagastinos, nuevamente la salud está centralizada, las decisiones en Santiago. Y este gobernador regional solo va a poder mirar lo que está ocurriendo. Desde esa perspectiva, Pablo, me imagino que también hay grandes desafíos, porque todos los análisis políticos y las encuestas coinciden en que ni la centro-derecha tradicional ni la centro-izquierda tradicional, representada en Chile Vamos y en la nueva mayoría, salen muy bien paradas, muy bien evaluadas en ninguna encuesta, considerando que también podríamos decir directamente que hay una especie de crisis del sistema que no se ha podido superar. ¿Cuáles serían los grandes desafíos para el 2017, considerando que es año de elecciones presidenciales, en donde ha surgido el nombre de varios candidatos, tanto de la centro derecha como de la centro izquierda, aunque ya sabemos que hay un par de nombres por ahí, sí, que son los que más suenan, pero como ha ocurrido en ocasiones anteriores, este tablero suele cambiar a veces con una brusquedad que a uno lo deja asombrado, pero también tienen una dura carrera por delante con la elección de diputados, justamente en el marco de esta crisis de confianza. ¿Cómo avisoras tú lo que puede ocurrir a nivel regional, tanto para Chile Vamos como para la nueva mayoría, y si es que alcanzamos a mencionar también estos otros movimientos, tanto de centro derecha como de centro izquierda, que podríamos decir corren un poquito por fuera de estas dos alternativas? A ver, en materia parlamentaria, en primer lugar, esta es la primera elección que no vamos a tener sistema binominal. Yo en su oportunidad también escribí una columna, como me dedicado, salí de internet y se me dediqué a escribir columnas y a comentar en la radio. Hay que hacerlo con el tiempo libre. Claro, en el tiempo libre, y comentar en la radio, y un programa de radio. Yo el gran problema que le veo a la modificación del sistema binominal no es la eliminación del sistema, sino que fue como se estableció el nuevo sistema. Y el nuevo sistema primero le quitó toda relevancia a las comunas pequeñas. Ahora, la gente quizás no lo entiende bien, pero ya no hay distritos. Antes era el distrito de Calama, claro, el tercero que era Calama-Tocopilla, ese sector, y el distrito cuarto que era Antofagasta y las comunas de la provincia de Antofagasta. Y que cada uno elegía 2 diputados. Ahora no hay 2 distritos, sino que hay uno solo, que es toda la región, y que elige 5. Si uno analiza las últimas elecciones municipales, en Antofagasta, si bien fue muy baja la votación, votaron alrededor de 64.000 personas. En Calama votaron alrededor de 34.000. De manera tal que para ser diputado o parlamentario, tú te tienes que centrar en una campaña casi evidentemente en Antofagasta y olvidarte, y Calama, y olvidarte en cierta manera de las otras comunas. Es decir, se le generó un perjuicio. Y además es una ley que privilegia lo que son los grandes bloques, más que los independientes, porque ahora tú tienes listas que son de 6, de manera tal que es muy difícil que un independiente, salvo que sea Mandrake el Mago, saque más votos que la suma de una lista de 6. De manera tal que el sistema está casi, yo te diría que establecido para el establishment de mantener cómo está funcionando actualmente. Ahora, yo creo que hay grandes temas de la región y que tenemos que posesionar. Yo creo que efectivamente acá hay una situación de gestión territorial que ya no aguanta más. Es decir, yo cuando era intendente, la peor palabra que yo he escuchado frase era esto es política nacional. Cuando son políticas nacionales quiere decir que se hicieron en Santiago, ideadas para un problema Santiago, y que se le dice a las regiones, hagan exactamente igual. Y tú tienes que hacer, con lo poco que tienes, lo que te están mandando, porque a la larga un intendente no es más que un representante. El presidente no es el electo por la comunidad, ni que tú tienes muchos poderes, sino que efectivamente tu poder es gestionar lo que te están disponiendo de Santiago. Claro. Acá hay un problema importante de gestión territorial. Hay un problema de migraciones relevante. Y yo creo que acá está bueno también estamos cayendo en una especie de populismo y que es preocupante. Todos le pegan a los inmigrantes, todos los inmigrantes son malos. Y nadie se acuerda que Antofagasta es una comuna eminentemente de migrantes. Yo dificulto que haya habido o que haya algún presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta que no haya sido migrante. Casi todos son croatas. Desde la historia de la creación de asociaciones industriales, son todos croatas. La importancia de la colonia griega, los españoles, es decir, todos son migrantes. Ahora, claro,
hay una novedad, que los migrantes actuales no son de Europa, sino que son de Latinoamérica, y ha llegado gente de Llegan raza... en condición de pobreza y también. En condición de pobreza. Bueno, los europeos que llegaron acá también, ninguno llegó Claro. Ninguno de los europeos que llegó a migrar a Chile venían con grande fortuna, al revés. Todos venían también... Bueno, recordemos que los chilenos fuimos los primeros en emigrar a Antofagasta cuando era boliviana también. Exactamente. De manera tal que acá es un tema que es preocupante, que hay que hacerse cargo de ese, pero hay que hacerse cargo seriamente. Acá yo creo que la migración no puede ser que lo tomemos como un punto de vista netamente populista, digamos, y que todos los migrantes para afuera. Yo creo que acá hay gente que ha venido a trabajar, gente que efectivamente aporta también, y es lógico que tienen que haber otros, y hay otros que no, que delinquen, y ahí tendremos que encontrar las soluciones, las mejores soluciones para poder resolver ese tema. Pablo, lo antes posible. muy brevemente, antes que cerremos ya esta entrevista, nos quedó pendiente la carrera presidencial. ¿Cómo la visoras desde ahora, desde este fin 2016, comienzo 2017, hacia lo que pueda pasar? Pongamos como meta quizás lo que va a pasar durante las primarias, porque así como van las cosas, es muy probable que tanto Chile Vamos como la nueva mayoría tengan primarias, si es que tampoco otros grupos de partidos que probablemente puedan impulsar a sus propios candidatos. ¿Cómo visoras tú? Yo creo que en materia de Chile Vamos, creo que la situación es bastante clara. Si el presidente Piñera decide ir a la reelección, que eso lo va a decir en marzo, parece que en marzo varios vamos a tomar decisiones. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿O todavía no? Todavía no en marzo. Vamos, esperemos hasta marzo. Esperemos hasta marzo. Es probable que... Vamos con Sebastián Piñera. Claro. Si el presidente Piñera decide efectivamente ir a primaria... El expresidente. El expresidente. Ya sé que el presidente todavía era mi jefe. Es claramente es la carta más fuerte que tiene Chile Vamos, y es probable que gane las primarias sin mucho esfuerzo. Ahora, en la nueva mayoría el tema es bastante más complicado, porque está el expresidente Lago, está Alejandro Guillé, senador por esta región, y también tenemos a Insulza. Yo creo que a la larga el enfrentamiento va a terminar siendo entre el expresidente Lago y Alejandro Guillé, y yo me inclino en que efectivamente al final en la papeleta va a terminar el expresidente Lago. Yo creo que la situación del senador Guillé es complicada desde el punto de vista de la nueva mayoría. Es un símil muy parecido a la presidenta Bachelet, en el sentido de que soy muy independiente, hago las cosas con los que yo estimo, no le pregunto mucho a los partidos, ni siquiera le he preguntado mucho al Partido Radical, a quien supuestamente lo va a nominar. Y esa situación ya le generó a la nueva mayoría una situación, un problema, y yo creo que efectivamente es muy difícil que alineándose tanto el Partido Socialista como el PPD, porque aquí no estamos, las primarias no es una votación popular, ni tampoco en el sentido de que no es general, sino que están bastante circunscritas los partidos políticos. Pero en ese escenario, tanto Sebastián Piñera, con las últimas denuncias que han caído en su contra respecto a ciertas situaciones de orden económico, como Ricardo Lagos, que para muchos sería el último clavo del ataúd de la nueva mayoría, para muchos tampoco representan dos opciones que puedan ser alternativas reales de gobierno para las próximas elecciones. Bueno, ¿qué es lo que también pasa en este sentido cuando desde los partidos políticos se levantan figuras que pueden ser políticamente muy potentes para ciertos grupos, pero que al parecer no representan a esa inmensa masa que se está negando a ir a votar? Bueno, el tema de lo que es la abstención, yo creo que es una situación que ya se instaló, y yo creo que ya es parte de la situación, y si uno analiza en los distintos países donde hay voto voluntario, las abstenciones son bastante altas, muy parecidas a las nuestras, y quizás en algunos países son mayores. Efectivamente, no solo en la política, acá hay una situación de descrédito de la política, del deporte, de la empresa. Hemos visto el tema de las colusiones del papel confort, de los pañales, de la farmacia, que nos afecta a todos nosotros. Yo tengo 3 hijos y me tocó, así que estoy viendo ¿cuánto más gastaste en pañales? ¿Cuánto gasté en pañales? Y a ver si alguien alguna vez nos va a retribuir algo. Hoy día escuchaba, creo, en la radio, que estaban pensando que en el tema del papel confort, creo que a todos los chilenos le va a tocar, creo, 20.000 pesos. Esa es como la retribución y la compensación que vamos a tener por todo lo que hemos gastado. Yo creo que es necesario empezar a colocar los temas que sean realmente necesarios para el país, los temas que se están discutiendo, y acá yo creo que en cierta manera es lo que tú dijiste al inicio de la entrevista.
esta expectativa, vamos a elegir un gobernador regional, la gente se cree esa expectativa y al final termina no siendo un gobernador regional o no siendo un intendente como nosotros lo conocíamos, sino que una figura media rara, que no es ni chiste ni limonada, y al final las expectativas superan a lo que es la realidad, y en ese sentido efectivamente ocurre que la ciudadanía termina cada vez más desilusionada. Ese es el problema que veo en esta cuestión. Yo creo que acá más vale la pena ponerse colorado una sola vez y decir, mira, vamos a elegir un gobernador regional, pero en estas condiciones. No van a tener más facultades que esto, no va a ser más que este otro, hasta aquí. Porque si no, al final, efectivamente, la ciudadanía termina diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión está arreglada. ¿Para qué nos llaman a votar si esta cuestión va a ser exactamente igual? El tema del binominal va a terminar siendo las dos coaliciones que elijan. Yo digo con respecto a Piñera y Lagos, ¿son realmente representantes o podrían llegar a convertirse en representantes de aquella masa que no está yendo a votar, Pablo? No, derechamente no. Si la gente que no está yendo a votar, Iván, yo creo que una elección más transversal que la última que tuvimos de alcalde en Antofagasta no puede ser más representativa. Tuvimos una cantidad impresionante de alcaldes, desde los más ecologistas, pasando por menos ecologistas, llegando hasta el otro lado. Es decir, todos. Tuvimos más de 90 concejales, es decir, de todas las pintas y colores que se te pueden imaginar, de distintas tendencias políticas, de todas, hasta personas que no tenían tendencia política. Y a pesar de eso, esta gran masa no fue a votar. Es decir, con lo que quiero decir, no es un tema que es el presidente Lago o el presidente Piñera, que sea nada papeleta. Yo creo que a la larga es el sistema en sí el que lógicamente no está representando a la ciudadanía. Y que si uno lo analiza en otros países como en Estados Unidos, en Europa, te das cuenta que también ocurre exactamente lo mismo. Las grandes votaciones en Europa es cuando se instala un tema que a la ciudadanía le interesa votar, que fue anteriormente la situación de Sarkozy, con Le Pen. Fueron muchos franceses a votar, porque se jugaba algo muy, muy relevante para ellos. Cuando ellos se dan cuenta que lo que se está jugando no es muy relevante, al final vota la misma gente que estima que ha votado siempre. Y ese es el tema. Si tú quieres efectivamente que más gente vote, coloca temas más relevantes y que le importen a la ciudadanía. Bueno, Pablo, esperemos que estas cifras que estamos manejando en este momento se reviertan probablemente para estas próximas elecciones, ojalá con temas o candidatos que podríamos considerar relevantes. Y espero que sea porque los temas sean importantes y le interesa a la ciudadanía y no porque volvamos al voto obligatorio, porque eso es el sillón de Donoto. O no por populismo. O no por populismo. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros en esta nueva entrevista. No, muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Nosotros los vamos a dejar hasta acá, amigos y amigas. Nos encontraremos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados. Hasta pronto.